Bienvenidos una vez más a Tu Abogado Te Escucha, un programa producido por la Facultad de Derecho. El día de hoy vamos a hablar sobre el proceso penal y para ello he traído un especialista. El día de hoy nos acompaña el doctor Fidel Palomino, quien es juez especializado en la Corte Superior de Justicia de Junín, especializado en lo penal. También es docente universitario y nos va a acompañar el día de hoy. Doctor Fidel, mucho gusto por participar hoy en Tu Abogado Te Escucha. Díganos, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Natalie, me encuentro muy bien. Genial. Doctor, díganos, ya con la introducción que hemos mencionado, ¿qué es el proceso penal? Mire, el proceso penal es un concepto bastante complejo, pero podemos asumir unos criterios de simplicidad para comprender el papel que cumple. Pero esto implica de que asumamos una óptica desde quién interpreta el proceso penal, porque el proceso penal es una realidad humana, una construcción terrenal que requiere condiciones técnicas para comprenderlas. Si es el Estado el que tiene que definir al proceso, entonces concibe al proceso penal como un camino, una ruta, una metodología para resolver un conflicto. Si lo vemos desde un punto de instrumento para defender o garantizar los derechos de las partes involucradas, entonces lo vemos como un escudo que va a evitar arbitrariedades del Estado. Y si lo vemos desde la expectativa de la parte, que es la que recurre con la intención de que se zanje sus conflictos, entonces es visto como una oportunidad para esclarecer una verdad. Entonces existen diversos ángulos desde donde puede entenderse, pero no perder de vista de que el proceso siempre tiene una aspiración de que lo que ha acontecido en la realidad se esclarezca y se rompan las incertidumbres que traen a quienes recurren ante el Estado. Genial. Doctor, ¿y qué partes son las que intervienen en un proceso penal para que las personas que nos vean puedan entender? Las partes, en primer orden, es la que se siente afectada o el que soporta el perjuicio, que es la víctima, de donde nace toda la iniciativa de instruir una resolución. Luego está el sujeto a quien se atribuye un hecho, que sería el sujeto imputado. Tenemos a los actores colaterales, pero que vienen a ser estatales, que es el juez quien decide en un conflicto, el fiscal quien propone en nombre de la sociedad la resolución de un conflicto, y otros actores menores, pero de igual importancia o capital importancia, como la defensa, que es defensa del imputado y defensa del agraviado, que ingresan en el proceso para garantizar un lenguaje técnico alturado e igualitario. Genial. Doctor, ¿y en estos tiempos podríamos hablar que el agraviado es lo mismo que el actor civil? No, agraviado y actor civil no es lo mismo, pero tienen un tronco en común. Sufren o perciben un mismo perjuicio. Pero hablar de agraviado y actor civil implica transformar sus posiciones. Una cosa es ser parte y otra cosa es ser sujeto en el proceso. El ser parte te constituye a ti como quien alerta o comunica la existencia de un hecho en el que gozas de interés, pero el sujeto actor civil es el que está legitimado para reclamar un futuro resarcimiento como consecuencia de los efectos causados por el delito. Perfecto. Doctor, ¿y quién es el encargado de investigar el delito? Claro, en el proceso penal se han definido roles y los roles implica establecer posiciones a partir de determinadas funciones que normativamente han sido especificadas. En un proceso penal existe una actividad probatoria, pero la prueba no cae del cielo. La prueba hay que buscarla, la prueba hay que ofrecerla y luego la prueba hay que valorarla. Esos tres momentos están definidos en sus actores. ¿Quién busca la prueba? El fiscal. ¿Quién ofrece la prueba? El fiscal. Pero ¿quién valora y decide sobre la prueba para poner término al conflicto? El juez. Entonces, si tú me dices, ¿quién busca la prueba? El fiscal. ¿Quién ofrece la prueba? El fiscal. ¿Y quién es el que decide sobre la prueba? El juez. Genial. Doctor, y en este tránsito del proceso penal, ¿el fiscal busca la verdad? ¿El juez busca la verdad? ¿Qué es lo que se ve a través de la verdad en el proceso? Porque las partes, de todas maneras, y el público en general dirán, bueno, nosotros buscamos saber la verdad cuando ha sucedido un hecho delictivo. ¿Cómo es este ámbito que nos podría indicar respecto de la verdad? ¿O qué verdad es la que se busca? Bueno, la verdad es una sola, aunque en la literatura encontramos la verdad forense, la verdad procesal, la verdad real, la verdad absoluta o la verdad filosófica. Miren, no quisiera ingresar en esas discusiones que podrían ser muy extensas, sin embargo,
exigencia del legislador es comprender de que la finalidad del proceso es determinar la verdad como tal. Sin embargo, para llegar a esa verdad es necesario transitar por un camino. Si el fin es la finalidad, el destino es la verdad, entonces los medios que voy a ubicar tienen que ser conducentes con esa finalidad. ¿Cómo hallo la verdad? Con el conocimiento. ¿Y cómo alcanzo o construyo el conocimiento? Con la información. ¿Y qué precede a la información? Los datos. Entonces, ¿quién recoge los datos para construir la información? El fiscal. Entonces, el fiscal construye la verdad a título de una hipótesis, de lanzamiento de una propuesta hipotética o acusatoria, si quisiéramos decir, que luego va a ser refutada y si ésta supera un examen de refutación, va a ser confirmada como una verdad. Mientras no sea confirmada, asumimos de que esta información no tiene las condiciones para ser calificada como tal. ¿Quién determina la verdad? Un juez, al término de una estación probatoria. Pero ¿quién ayuda a controlar esa verdad? El fiscal. Genial. Doctor, para llegar a esta verdad entendemos que debemos estar en un proceso. ¿Cuáles son las etapas de un proceso penal? Bueno, el proceso penal es uno solo, el proceso común, pero existen procesos especiales. Si hablamos del proceso común, hablamos de 3 momentos, de 3 estaciones, que sería lo mismo que te indiqué anteriormente. Tiene que referirse con la actividad probatoria. Una primera fase es donde se recoge la información, que es la investigación. Una segunda fase donde se expone la información, las conclusiones de esa información recabada, a título de ofrecimiento de medios, y luego estamos ante el juicio. Técnicamente o normativamente diríamos la fase de la investigación, que tiene 2 momentos, investigación preliminar e investigación preparatoria, que son un solo momento. La etapa intermedia, que es la etapa donde se discute la validez de las conclusiones de la investigación, tanto para acusar, pasar a juicio o para sobreseer el caso, archivarlo. Y una tercera fase, que es una fase de la verdad, donde se discute la verdad a nivel de un plenario, a nivel de un juicio. Entonces encontramos dentro del proceso común 3 momentos. Un momento donde se busca la información, investigación. Un momento donde se valida o se discute las conclusiones de la Fiscalía, etapa intermedia, y una tercera donde ya no se habla de validez, sino principalmente de criterios de verdad para definir o resolver el conflicto. Doctor, y en estas 3 etapas que usted nos ha señalado, tanto investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral, ¿existe la participación de un juez o no existe la participación de un juez? Claro, la participación del juez está dada desde el inicio de las investigaciones, cuando por ejemplo el fiscal hace indagaciones urgentes e inaplazables que no han mediado autorización judicial, pero que requieren luego ser convalidadas, por ejemplo, quiero decir. Por ejemplo, la incautación de insumos que guardan notoriedad delictual, por ejemplo, droga. Se incauta la droga y cuando se incauta, la intervención de la policía es una intervención no siempre planificada, es una actividad que en circunstancias específicas se presenta y que luego requiere convalidar. Esa convalidación se requiere ante un juez y se hace en el curso de las investigaciones preliminares. A nivel de la etapa intermedia, que es la segunda fase, la intervención del juez ya no es tan tenue, sino es mucho más preponderante, pues es el que dirige esa etapa intermedia. Y en el juicio ni qué decir, pues es el juez el que escucha el desahogo de todos los medios para tomar una decisión. Entonces diría, a modo de conclusión en esta pregunta, de que en cada una de las fases del proceso está presente la intervención de un juez. Genial. Doctor, y ya para concluir las etapas del proceso, díganos, ¿cómo concluye un proceso? Un proceso puede concluir de diversas formas. Puede concluir de manera anticipada cuando se archiva la causa porque no cumple los requisitos. Tal vez el hecho se produjo, pero no puede ser atribuible a una persona. O pueda que el hecho exista y pueda ser atribuible, pero no guarde correspondencia típica. Entonces estaríamos ante un supuesto de atipicidad. O existen otros supuestos de archivo que no tienen que ver con la tipicidad, sino con las causas de justificación, que hace que el hecho sea tolerable jurídicamente. No tiene la condición de ser antijurídico, o causas de inculpabilidad o causas de no punibilidad. Entonces serían motivos para archivar el caso por estas razones que te digo. En el otro extremo encontraríamos formas de conclusión del proceso, ya no
a modo de un archivo, sino a modo del esclarecimiento del fondo cuando la información ha sido corroborada en un eventual juicio y se determina las formas, los momentos, las circunstancias del ejercicio de un comportamiento que debe ser punido, donde se establecen tres cosas: la reproducción de un hecho histórico, de un hecho pasado, la determinación de una propuesta de pena y una propuesta de reparación civil. Esa es la conclusión más óptima de un caso donde se establece la resolución del conflicto y se ha superado el estado de la incertidumbre, donde se encuentra en todo caso una respuesta satisfactoria del Estado para imponer una pena y del Estado para establecer una reparación civil. Genial. Eso en términos sencillos podríamos concluir que es una persona que se le ha iniciado un proceso penal, que sería el imputado, se le termina condenando a una pena privativa, ¿es verdad? Claro, efectivamente, existen, como le digo, dos opciones, ¿no? Condenar, que también sería una forma de establecer la verdad, o archivar, que también sería otra forma de establecer la verdad, pero en estaciones distintas. Perfecto, doctor. Y ya para concluir esta entrevista, tenemos una dinámica aquí en el programa. Yo le voy a decir una palabra Ya. y queremos que usted nos responda con lo que se le venga a la mente. Doctor, si yo le hablo de Constitución, ¿qué es lo que usted piensa? Maltratada. Hoy en día está maltratada. Genial. Doctor, y si hablamos de derechos fundamentales, ¿qué es lo que se le viene a la mente? Crucial en el Perú. Doctor, proceso. Capital para resolver los conflictos. Y ¿qué se le viene a la mente cuando hablamos sobre universidad? Investigación, oportunidad y planificación. Doctor, para las personas que nos están viendo, díganos, ¿qué libro nos recomendaría, ya sea de literatura, ya sea de derecho, para que nosotros podamos tener y explayar nuestros conocimientos? Bien, en estos últimos días he estado reproduciendo un texto que lo hemos leído en nuestras aulas escolares, pero que es muy importante en la actualidad, que nos reproduce una realidad de desigualdad, ¿no? El libro de Manuel Escorza, que es Redoble por Rancas. Y si fuera sobre temas procesales, La prueba sin convicción, del profesor Jordi Ferrer. Genial, doctor. Ha sido un gusto para todos los televidentes tenerlo aquí en el programa. Díganos si la comunidad quisiera informarse, si quisiera contactarse con usted, ¿cómo lo encontramos? Bueno, muchas gracias. Yo no soy abogado litigante, soy juez hace 8 años atrás, nombrado en la Corte Superior de Justicia de Junín. Me desempeño como juez de investigación preparatoria. Mi contacto con la ciudadanía se da específicamente con los casos que el Ministerio Público los presenta en la provincia de Concepción, aun cuando yo radico aquí en la ciudad de Huancayo. Sin embargo, las aulas universitarias son una apertura para poder contactarnos con otro tipo de ciudadanos, los ciudadanos jóvenes que tienen ese ímpetu de poder involucrarse en esta hermosa carrera. Mi primera opción para poder contactarnos es por este medio, porque redes sociales, no comparto con todas las redes, así que no tengo perfiles establecidos, no me van a encontrar con el nombre, pero considero que la universidad es un espacio para mantener contacto con la ciudadanía. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todo el público por habernos visto en una transmisión más de Tu Abogado Te Escucha. No se olviden seguirnos a la Universidad Continental y a la Facultad de Derecho en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en TikTok, en Instagram y en YouTube. Síganos y nos vemos en una próxima oportunidad.